Bueno, una vez más, bienvenidos. Estamos en casa, seguimos en casa, pero también seguimos construyendo espacios para que podamos edificarnos entre todos. Hemos venido tocando temas importantes y esenciales en el proceso de ser padres, porque no nacemos nosotros siendo padres en los que sabemos cada una de las cosas que necesitamos en medio de ese proceso, sino que nos vamos formando a través de la práctica y nos vamos formando a través del tiempo. Pero también nos vamos formando con la teoría, aquella teoría que nosotros encontramos en la palabra de Dios y que nos ayuda a hacer las cosas como deben hacerse. Hoy nos metemos a tocar un tema especial y el que sabemos muchos de quienes nos ven están esperando. Hablaremos de las familias reconstruidas, de cómo era el antes o incluso de qué hacer si usted está ahí, de qué hacer en un proceso de restauración y de cómo llevar la vida en familia a partir de ese punto. Sin más preámbulos, quiero que le demos la bienvenida a nuestra pareja invitada, a Alfonso y a Cindy, quienes nos acompañarán en este tema tan importante que vamos a tocar el día de hoy. Alfonso, Cindy, bienvenidos. Hola, Miguel. Hola, hola, hola. Gracias. ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, súper bien. El tema de hoy me encanta porque creo que lo conocemos bastante, lo hemos vivido, el tema de los hogares reconstituidos. Yo creo que en todo el mundo lo vemos a diario y me encanta el tema porque de hecho Jesús fue adoptado acá en la tierra por José, ¿no? Por su padre José. Lo vemos y la palabra lo dice en Primera de Juan 4:9. Dice que Él nos amó primero y eso hacemos nosotros cuando reconstituimos un hogar. Decidimos amar a esos niños y amar a esa mujer, en el caso de los hombres. Gracias, Miguel, por la ayuda. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. Perdón, no lo hemos amado nosotros, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, tenemos que amar primero. Al Señor nadie lo obligó a amarnos, Él lo quiso hacer voluntariamente. A nosotros nadie nos obliga a reconstruir un hogar o a formar un hogar. Es voluntario, por eso cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo, como decimos o como dicen por ahí, con todos los juguetes. Si decido amar a una mujer, la amo y la recibo y amo a sus hijos también, si los tiene, y empiezo a amarlos como si fueran propios míos. Es un proceso, pero se tiene que hacer, porque el mejor ejemplo es Jesús. Si Él lo hizo, si el Señor lo hace, yo puedo. ¿De acuerdo? Sí, muy bueno, qué bueno. Qué buen preámbulo también porque sí, complementa un poco lo que decimos. Sabemos que hay diferentes escenarios en los que podemos encontrarnos como familia y en medio de todo eso, una de las cosas bien importantes que nosotros debemos tener es que cuando hay que reconstruir las cosas, precisamente la palabra nos invita a volver a hacer algo, a construir de nuevo, pues tiene que hacerse en excelencia, ¿no? Tiene que hacerse de una manera correcta y adecuada. Y ese es el tema que vamos a tocar nosotros hoy. Así que, bueno, si no quieres, Cindy, no sé si quieres hacer un complemento a lo que decía Alfonso o si no nos metemos de lleno en el tema. No, lo único que quería, digamos que, como decir, mucha paciencia. No es fácil, pero el Señor, cuando Dios está en medio, se puede tener una familia reconstituida de mucha bendición, tanto para los papás como para los hijos. Bueno, gracias. Gracias porque eso que ustedes mencionan, esos dos puntos tan esenciales, pues nos lleva y nos encamina de una a nuestra primera pregunta, como ya lo tenemos habitual, y es precisamente esta. Si yo tengo un niño o una niña y soy soltero, ¿cómo debe ser esa crianza con mis hijos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay reglas diferentes en los hogares de papá y mamá? Sí. Bueno, eh, para los que no saben, cuando nos casamos, yo tenía ya un hijo, ¿cierto? Antes del matrimonio y Cindy Lou una hija. Entonces
el tema se debe manejar con mucha sabiduría, con mucha prudencia, pero normalmente se siguen las reglas, por decirlo así, del hogar donde el niño vive. Entonces mi hijo no vivía conmigo, yo trataba al máximo de respetar las normas que habían en su casa. Sí, mi hijo decía, no, es que yo desayuno siempre cereal, entonces yo no lo puedo obligar a que él tome caldo con papa y huevos y porque es que no está en su casa. No, yo le puedo ofrecer, pero si no quiere porque no tiene esa costumbre, pues me rijo a eso. Lo único que no tolero es que si en tu casa se dicen groserías, hay maltrato, hay gritos y vienes a hacer lo mismo acá, eso sí no lo podemos tolerar. Pero básicamente fue así, ¿no? Tratar de llevar una buena convivencia, aunque él viva en otro lado, y cuando venía a visitarme, fácilmente se sujetaba, ¿no? A lo que hacíamos en casa. Sí, digamos que no todos los hijos, digamos que en este caso eran tan dóciles en el caso de De mi nuestro hijo, pero sí es muy sencillo, digamos lo que yo les decía la vez pasada, los niños se adaptan súper rápido. Sí es importante que las normas sean claras para que él sepa qué cositas puede hacer aquí, qué no, y en el otro lado igual. No es fácil para ellos, pero logran adaptarse con mucho amor, con mucha oración, si lo logran hacer. Y van aceptando las reglas. Digamos, si el día que él quería cereal no había cereal y sabía que igual podía comer otras cosas, a veces accedía, porque ellos Sí. igual van creciendo y van entendiendo las reglas y las normas y se adaptan muy rápido. El problema son los papás, que a veces somos muy exigentes y queremos como someterlos. Esta es mi casa, entonces es lo que yo te digo en mi casa. Y no debe ser así. Yo creo que siempre debe partir el beneficio de nuestros hijos. Debe estar primero antes Su que esa bienestar. regla. Siempre será primero las personas antes que los procedimientos o las reglas. ¿A quién se le puede negar un plato de cereal? A nadie. Pero pasa, Sí, pasa. El país y se da pescado y todo el mundo come pescado. Y sí suele pasar, mira que a mi hija hace muchos años le daban otras cosas de comer, ella no estaba acostumbrada cuando iba a la casa de su papá y le costaba mucho, pero yo le decía, aprende otras cosas y respeta su mesa. Entonces la enseñanza partía de mi casa hacia ella para que ella tuviera un tiempo agradable con su papá. Pero si al contrario yo lo que hago es llamar y decir, oiga, ¿usted por qué le está dando esto de comer que a ella no le gusta? No, ella puede adaptarse y puede ceder también para que haya armonía en la casa y eso hay que enseñárselo a los hijos y debe salir del papá que sea más cercano o con el que esté viviendo con el que vive. el hijo. Aprovechemos este espacio para invitar a quienes nos están viendo y que nos escriban en los diferentes medios que hemos ido anunciando, incluso aquí en el chat de esta transmisión, para que nos cuenten un poco también sus experiencias y vayamos, porque los estamos leyendo y miremos un poco también cómo se ha dado en esos hogares, porque se ha dado en muchos hogares. Pero bueno, pasemos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta tiene que ver un poco en los procesos que se deben dar en las restauraciones. Cuando nosotros y aquí lo leo literal, dice, ¿qué debemos tener en cuenta si yo soy un padre o una madre soltero o soltera en un proceso de restaurar una familia? Y un complemento para que lo pongamos ahí con eso y es, incluso en aquellos hogares en los que se están volviendo con la expareja. Durante los procesos de separación es probable que hayan buenas prácticas implementadas en uno de los hogares y que cuando estemos volviendo esas prácticas sean necesarias mantenerlas. Pero en ambas etapas, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué deben tener en cuenta los padres, las madres, hombres o mujeres que estén en un proceso de restauración de su familia? Claro, son procesos distintos para muchos, ¿no? Porque muchos o muchas madres quedaron embarazadas sin haber vivido o convivido con esa persona. Otros se divorciaron, se separaron y quieren formar nuevamente un hogar. Entonces, para los que están en ese caso de divorciarse y volverse a casar, dejen su pasado atrás. No pueden querer o pretender tener un hogar como lo tuvieron o llegar también prevenidos de, me puede pasar esto, voy a estar pilas Porque porque es que afectan a los pasó lo otro. niños. No, es un hogar nuevo, diferente y ustedes se deben sentar como padres y establecer esas normas, esos límites, cómo manejar el hogar, qué vamos a hacer. Antes de no que ya se casen y quieran empezar a organizarse, no. Digamos que en el caso de nosotros, antes de casarnos, ya como él tenía su hijo, yo tenía mi,
llegamos a acuerdos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los chicos si pasa tal cosa? ¿Qué normas vamos a establecer? ¿Quién va a corregir? ¿Cómo vamos a establecer como esas normas en casa? ¿Y qué pasa si ellos no cumplen las normas? Entonces, es que cada pareja se siente antes de casarse, en el caso que aún no se hayan casado, y llegar como a esos acuerdos. Obviamente, en el transcurso pueden haber modificaciones como en esos acuerdos a los que llegaron, porque pues las situaciones van llegando, pero y se pueden hacer esos acuerdos. Y sí es importante no esperar a que ya se llegó la situación, pasó algo y no supimos qué hacer, o sea, como que hubo contradicción, se peleó, no hay armonía, no. Con Dios todo tiene un orden y lo mejor es siempre hablar el tema y qué situaciones que podrían suceder. Claro, eso en cuanto a los hogares que fueron divorciados y que ahora están reconstituyéndose con otra persona o reconstruyendo un hogar, como tú lo decías, hay que construirlo nuevamente y no va a ser igual el que hubo antes. Pero ¿qué pasa con las personas que se divorciaron o que están separados, pero que conocen a Dios y deciden volver a arreglar ese hogar? A mí me gustaría devolverte la pregunta, tú que tuviste o pasaste por algo así, ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Pues sí, sí, nosotros en algún momento tuvimos una experiencia así. Yo estuve separado de mi esposa durante casi 2 años y durante ese proceso, en algún momento cuando pensábamos en restaurar y en contemplar algo nuevo, mi esposa me confrontó y me decía, sí, vamos a volver, pero lo vamos a hacer bien. Y ese bien era una palabra que implicaba muchas cosas. Ella afortunadamente siempre eh, tuvo la oportunidad desde muy pequeña de conocer a Dios y fue algo determinante siempre para su vida. Entonces, ya en el matrimonio lo puso como una de las condiciones pues fundamentales y más cuando habíamos pasado por un proceso doloroso, difícil, donde tuvimos pues que volver a construir, como lo decíamos ahora, de volver a hacerlo y temas tan fundamentales que se habían quebrantado, pues volver a edificarlos. Pero la clave pues de eso, nuestras hijas vivían con nosotros antes de separarnos y por supuesto después de volver juntos, pero siempre fui muy respetuoso incluso cuando regresé a la casa, en las reglas que ella misma durante ese tiempo de ausencia física en el que yo había estado, pues ella había ido fijando también con las niñas, porque pues fueron etapas mucho más largas. Entonces también hubo como cautela, respeto, de ir mirando qué era lo que se había hecho, el terreno que se había abonado, por decirlo así. Y en ese escenario, más o menos, estuvo enmarcado en precisamente en hacerlo bien. Esa es una palabra que a mí me marcó mucho cuando ella mirándome a los ojos, me decía eso. No. Claro, importantísimo. No puede ser igual porque entonces arrancamos mal. Si nos separamos es porque veníamos mal, porque algo no estaba bien. Y vamos a comenzar lo mismo, no se puede. Se debe hacer bien. ¿Y bien cómo es? Tomados de la mano de Dios. Es totalmente diferente cuando ponemos a Dios en la ecuación, cuando lo involucramos en ese hogar. No, y que los niños vean ese cambio y se vea el beneficio de conocer a Dios y cómo Dios transforma a los papás y automáticamente ellos también quieren aportar a esa bendición y también empiezan a tener un cambio de conducta muy positivo. Cindy, ahorita mencionabas algo, pero me gustaría que Alfonso lo respondiera. Y es el tema por ejemplo, mencionabas cuando comenzamos a salir con esa persona que pensamos puede ser la indicada para restaurar el hogar. Eh, Sugerencia en cuanto al tema puntual, mencionaste el tema del matrimonio. ¿Qué tan sano puede ser? Y esa es una pregunta para Alfonso. ¿Qué tan sano podría llegar a ser en medio de eso llevar a la persona que si de pronto no estamos casados a que ejerza el rol o la autoridad en el hogar, incluso que conviva ya con nosotros ahí en el hogar, ejerciendo ese rol que de pronto aún no corresponde plenamente? Porque no se han casado, ¿sí? Sí, correcto, Mientras van conociendo los niños y eso. correcto. Yo siempre he pensado que todo tiene un momento oportuno y realmente pues eso lo he aprendido en la Biblia. Y yo no le puedo decir a mi hijo, por ejemplo, que le diga papá
a una persona con la que estoy saliendo o la que me está conquistando. No le puedo decir que le diga papá, porque si en algún momento eso no llega a terminar en un matrimonio, mi hijo también va a resultar herido. Sí. Y por lo mismo, el novio no ejerce autoridad en la casa. Cuando pasa a ser el papá, No se cansa. ahí hay un vínculo diferente, porque ya son esposos. Entonces el Señor le da una autoridad especial a ese hombre y lo va a respaldar, y él tiene que orar, por supuesto, y las edades de los chicos son diferentes, entonces si son adolescentes se los gana de una manera diferente, si son pequeñitos es de otra manera, pero yo no puedo soltarle la autoridad, en el caso de las chicas, al novio, no. Incluso, ni siquiera, si lo lleva a la casa, o sea, si ella vive sola, ni siquiera lo debería llevar a la casa, ¿cierto? Pues le parece anticuado para muchos, pero es así, porque ahí muestra también, también el respeto del hombre, ¿no? Y lo que hay en Él su debe tener corazón. ese respeto hacia eso. Y si vive con su familia, pues lo pueden llevar a casa, compartir con él, pero no porque están saliendo o tienen planes de pronto de llegar a casarse, él va a ejercer esa autoridad, no, no lo puede hacer. Incluso vuelvo y digo, porque quiero que quede claro, mi posición en eso es que no le digan al niño que le diga papá. Si el niño sienta que ay, se sintió protegido, amado por ese hombre, chévere, dice, él va a ser mi papá, le puedo decir papá. No, déjele claro al hijo que estamos orando, vamos a mirar, porque he visto muchísimos casos donde ya dan por hecho que se van a casar y Y la al primera final, pelea y al final no, o el hombre termina casándose con otra. y es Y el niño terrible, dice, los pero hijos. otra vez me quedé sin papá. Terrible. No, eso es hacerle más daño a los niños. Toca ser muy prudentes con el tema. Pues bueno, Y, ya que estamos... No, sigue. y adicional, yo creo, digamos, si están en ese caso, para las mujeres es lo siguiente, y yo creo que yo fui muy clara con mi esposo en esa época cuando fuimos novios, yo le decía, éramos amigos, y yo le dije, yo no estoy ay, de noviecitos vamos de la mano, el día que yo me case, el día que me ennovie será para casarme, y creo que él lo entendió muy bien porque el día que nos ennoviamos, de una vez me dijo, quiero casarme contigo. Fue un hecho. Y así obviamente guardamos también el corazón de, guardamos el corazón de nuestros hijos porque yo ya tenía una responsabilidad y guardar el corazón de mi hija era muy importante. Entonces, digamos que con Alfonsito, conociéndonos de amigos, él sabía que si algún día yo me novia era para casarme, definitivamente no. Sí, de hecho, Queremos ser los nuestro amigos. noviazgo fue el tiempo que usamos para preparar la boda, para ahorrar, para buscar el sitio, para ir comprando las cosas, que básicamente un año, ¿no? Un poquito Un más año del y- año fuimos novios, sí, un poquito más. pero Por ese los noviazgo fue hijos es, porque teníamos claro, claro que nos noviábamos para casarnos. Eso es importantísimo y no empezar a ver, a bueno, jugar sí, con el corazón de nuestros hijos, eso es terrible. es complicado. Que bueno, tocaron un tema que nos va a dejar como preámbulo para la siguiente pregunta y es si precisamente entonces son los niños los que pueden definir si es el hombre o no, o es la mujer indicada para ese proceso de restauración familiar. Definitivamente no. No porque quien decide con quién se quiere, pues con quién me quiero casar, pues es papá o mamá. No puede ser porque los hijos de nosotros tenemos que pensar que nuestros hijos algún día se van a ir. Ellos no van a estar siempre en nuestro hogar. Entonces yo escojo la persona con la que quiero estar el resto de mis días hasta que me muera. Los hijos no podrían ser un índice de, ay, ¿será que le cayó bien o no? Además de eso que el niño puede tener celos o puede estar en un proceso también difícil y el niño no nos va a dar una indicación correcta de si es la persona o no. Quien nos da la indicación correcta es el Señor. Claro, incluso acá hay que ser muy cuidadosos porque tanto hombres como mujeres somos emocionales, ¿no? Pero más las mujeres. Entonces, si el niño tiene ganas de decirle, papá, ay, es que me cayó tan bien, es que me trae detalles siempre que viene, me compra algo, la mujer puede llegar a decir, "Ah, bueno, pues hay cositas de él que no me gustan, el tipo es medio, sí, zafado en cosas o etcétera, pero mi hijo le cae tan bien. Hijo, ¿a ti cómo te cae fulanito? ¿Bien? Bueno, entonces me voy a casar con él. No, no puede Grave ser error así. porque el hijo un día se va y ella va a quedar con él. O viceversa, Sí. el hijo le puede decir, no, mamá, por celos, por envidia, por cualquier otra cosa, le puede decir, no, mamá, usted que se va a meter con ese tipo, no, no, no. Y de pronto si era Y una cuando el hijo se bendición de quiera, claro, puede llegar a ser una gran bendición. Y cuando el hijo esté grande, se quiera casar y se vaya, hijo, ¿y me vas a dejar sola? Sí. ¿Sabes qué, mamá? ¿Recuerdas el tipo que me dijiste que si sería un buen partido para ti? Creo que sí era. pues ya Búscalo a que ver. no. No, los hijos no definen, somos nosotros, definitivamente.
con Dios. Pero si bien la pregunta va encaminada hacia la decisión, ¿sí está bien que los escuchemos en ese proceso? Por supuesto, Sí, por claro, supuesto. Es se puede importante. escuchar. Por eso, en el tiempo por eso no es bueno apresurarse tampoco, ¿no? No se van a exagerar que, como dijimos, me novio para casarme, entonces al mes ya me Están estoy casando. repartiendo anillos de compromiso No, por no, no, todos no. lados. En el tiempo de conocerse es muy importante, primero tiene que haber una amistad antes que un noviazgo. Y en el momento de conocernos, los hijos pueden ver cosas que nosotros no. Y hay que escuchar a esos hijos. Que digan, no, mira, es que él tal cosa. O mira que yo lo vi en tal lugar. Es importante oírlo también. Tener, claro, escuchar la opinión de los muchachos es muy importante. Pero no sería la decisiva para tomar una decisión. Bueno. Mm. Eventualmente en los hogares y en los procesos de restauración hay familias que pueden tener hijos que vayan a vivir en ese hogar que nace, pero eventualmente no. ¿Cómo debería ser el trato con los niños que van a estar viviendo en casa y con los que no lo están? Debe ser lo que les decíamos al comienzo, pues se deben llegar a unos acuerdos porque el que viene eventualmente, que generalmente son cada 15 días, pues, las reglas deben ser iguales, similares, y el niño lo debe entender, pero también podemos ser un poco flexibles en ciertas cosas, como lo decía mi esposo, sin herir los que viven con nosotros, eso es súper importante. En el caso de nosotros, pues él venía cada 15 días, teníamos unas normas con respecto a la hora de acostarse, en dónde debían dormir, y claro, para él era difícil, pero con el tiempo él se fue adaptando y a veces éramos flexibles sin herir a mi hija, que de pronto pensara que teníamos una preferencia por él. No. Eso es súper importante porque los hijos a veces se hieren porque, claro, el que viene entonces puede comer lo que quiera, acostarse a la hora que quiera, hacer lo que él quiera, porque como viene cada 15 días, no. Aunque la situación sea difícil, el niño tiene que aprender a adaptarse. Obviamente que lo que les decía, eso no es una camisa de fuerza, sino que podemos ir como cediendo, pero siempre estar muy pendientes de los dos chicos, tanto el que se queda como el que viene eventualmente de visita. Claro, y el que viene de visita debe también respetar el espacio del que vive ahí, pero también se le puede hacer el momento agradable a él, sobre todo si es un niño que viene de una familia que no es creyente. Es complicado. Entonces, hacerle el momento chévere, orar con él, llevarlo a la iglesia y que la pase bien. Todo eso abona, ¿no? Abona el corazón del niño y lo vimos como resultado. Mi Sí. hijo estaba en un hogar donde no se creía en Dios o se creía en Dios de una manera diferente a la nuestra, pero finalmente él decidió por Dios y le encantaba ir a la iglesia, le fascinaba, pero de eso se encarga uno. Básicamente Sí, es eso fue eso, importante. es buscar Pero el equilibrio, la igualdad el, para ambos. el trato debe ser igual en cuanto a la manera, porque claro, entiendo que hay unas reglas en el hogar que se está constituyendo de nuevo, pero en cuanto al trato con los hijos, es decir, si yo tengo un hijo mío que vive en mi casa, pero tengo otro por fuera, ese trato debería ser completamente uniforme, debe ser exactamente igual, incluso para quien es papá de sangre, tanto el que está en casa como el que está afuera, o la pareja de quien está acompañando eso. Es decir, ella debería tratar bien, Debe no ser bien, sino bien. igual. Uy. Uy, no salió. Uy, Es igual. exactamente igual. Porque, ¿qué va a pasar? Si de pronto no tenemos un trato igual, igual, siendo igual de amorosa, tanto como el que es de sangre como el que no es lo mismo, hay que pedirle mucho a Dios que coloque en nuestros corazones ese amor por esos hijos que no han salido de nosotros, porque claro, nosotros los conocemos y, ay, nos enamoramos de ellos, eso no pasa, eso es un proceso con tiempo, con mucha oración, porque es Dios quien coloca ese amor en nuestro corazón, pero el trato debe ser exactamente igual porque lo que podemos crear es una rivalidad entre ellos y podemos lastimar sus corazones. Claro. Y ellos no son como culpables de que nos hubiéramos casado y se vuelvan víctimas de algo que nosotros no sabemos Sí. manejar. No, y nos enfocamos un poco en el niño que viene de visita, eventualmente, que eso es manejable. Pero ¿qué pasa cuando El yo que se llegué queda. con un hijo, ella con una hija y tenemos uno los dos?
Que es nuestro caso también. Entonces, ¿qué es nuestro caso? ¿Cómo es el trato ahí? Uy, eso está complicado. Claro, porque Entonces, los papás tienden a tener preferencia. por el que nació Por de el los... que yo traía, porque es que ha sufrido, porque fue abandonado, porque su papá no lo quiere, porque lo regañó, porque casi no lo ve, etc. O al contrario, que como este tenemos, es de los dos, entonces ese es el consentido, ese es el favorito. y no puede ser, no, No debe puede haber ser. ninguna preferencia. Hay que orar mucho, claro, porque el que llega es el último, el consentido, el que es, nosotros siempre a cada uno de nuestros hijos le teníamos como su apodo, entonces Sebastián fue como el fruto del amor de nosotros dos, pero cada uno de nuestros hijos hizo parte importante en esta construcción de la familia, y si no hubieran estado ellos no nos hubiéramos conocido. Entonces, siempre darles el mismo valor, darles la misma importancia, que se sientan tan importantes como el que viene cada 15 días, como el que queda o como el que nació. Aprender a Ellos amarlos, aprenden. aprender a amarlos. ¿Cómo los amo? Conociéndolos, compartiendo con ellos, hablando con ellos, acercándonos a ellos. Hay que ganarse el corazón. Claro, todo eso es principalmente con oración y se complementa con detalles y con tiempo, compartiendo juntos. Hay una frase en este tema que de pronto es más conocida coloquialmente y es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Sí. Entonces, tocando ese tema, ¿cómo debería ser la disciplina? Ya hablando un poco más de lo que podría ser incluso corrección. Con esos hijos, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Pues nosotros hablamos algo y lo dejamos claro. ¿Y qué era? Bueno, primero, si mi hijo viene, pues yo casi nunca lo disciplinaba, por decirlo así, a menos de que cometiera algo, o algo grosero o algo pecaminoso, él era ¿cierto? muy dócil, Pero él era muy tranquilo, muy dócil. juicioso, entonces la verdad no lo tuve que hacer nunca. Pero si algún día le tenía que decir, ¿qué es acá? Llamaré la atención ¿por qué hizo por ahí. esto? Lo hacía yo, no lo hacía Cindy. Porque si lo hacía Cindy Lou, ¿qué pasa? Él puede decir, pero esta señora se acaba de casar con mi papá y ahora aparte regañándome. O que me pegue, porque estamos en un proceso de conquistarlo, no es prudente. Igual nunca lo Claro. hice, jamás. Y eso es un ajuste, ¿no? Cuando uno está reconstituyendo un hogar, son como unos piñones que se van ajustando, 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 y ahí hay cosas que ajustar, y entre esas definimos también que si bien yo era la autoridad en casa, como es bíblicamente, quien corregía a la niña era mi esposa. Yo nunca la discipliné, por decirlo así. Sí, claro, le di una orden, establecimos cosas, pero no el tema de llegar a disciplinarla con varita ni nada de eso. Siempre, si tocaba hacerlo, la mamá. Obviamente llegábamos a decir, bueno, en este caso mi hija hacía tal cosa, entonces los dos, bueno, ya sabemos cuáles son las normas, igual por eso es súper importante que los hijos tengan claro qué va a pasar si ellos hacen algo que no deben hacer. Entonces, automáticamente ellos ya sabían cuál era la consecuencia, y como lo aclaraba mi esposo cuando era... pues el hijo de Alfonsito lo hacía Alfonsito, en mi caso si era mi hija, lo hacía yo, pero digamos muchas veces Alfonsito tuvo que llamarle la atención y ella lo aceptó y lo respetó, porque desde un comienzo le di el lugar a mi esposo. Él es la autoridad, nos ponemos siempre de acuerdo porque trabajamos en equipo, y cuando los hijos entienden que cuando se trabaja en equipo se deben sujetar. Claro, aparte hay que tener mucho cuidado con esto. Y se los digo, papás, para hombres, yo le hablo a los hombres, pero sin embargo también a las mujeres. Tengan cuidado, porque cuando usted pasa a corregir a otro niño o a disciplinarlo, si no es su propio hijo, ha pasado, lo he visto y lo he tenido en consejería, que se exceden con el castigo. Los mismos niños dicen, pero es que como es el hijo de él, a él le pega más pasito, a mí me pega muy duro. Y aparte se pueden meter en un problema legal, porque acuérdense que esos niños tienen papás. Y si el niño va y dice, mire, ese señor con el que mi mamá se casó, cogió un palo o una correa y me lastimó, me golpeó fuerte, se puede meter en un problema grave. Entonces hay que ser muy sabios en el tema. Tengan cuidado con eso. Y lo mejor para que haya una mayor, haya convivencia, armonía, cuando los niños entienden que soy yo, digamos en el caso de nosotros, quien la corregía, no hay, o sea, él no tiene por qué herirse ni porque se van a lastimar, nada, se llegó a un acuerdo, yo le decía, hablamos ya con Alfonsito y va a pasar tal cosa.
En el caso de Sergio pasaba exactamente igual. Y con el que tenemos, una maravilla también. Se ajustan porque saben cuáles son las consecuencias y ahí no hay ningún inconveniente. El problema es cuando se hace al comienzo, cuando se está dando ese ajuste y como decía Alfonsito, este señor no lo conozco, pero llega y viene a castigarme. No, hay que dar un tiempo. Igual, nosotros, y eso sí somos claros, no estamos de acuerdo que el hijo que no sea de sangre venga al otro a disciplinar o no. Lleguen a un acuerdo, las mujeres denle la posición al esposo como debe ser en autoridad y si se tiene que llamar a los hijos para que ellos entiendan cómo va a ser la metodología, ellos lo entienden perfectamente bien. Por eso, papás, instruyan mejor a los hijos, instruyan, ¿cierto? Y así evitan y solucionen esos problemas hablando con ellos. A veces no los escuchamos. Cuando un hijo se porta mal, muchas veces es porque quiere expresar algo que no ha logrado expresar. Si es muy pequeño, puede ser porque no tiene el léxico, porque no sabe hacerlo, o si es grande, no tiene la suficiente confianza con la persona nueva que llegó a la casa, entonces prefiere aislarse o tener comportamientos incluso hasta irrespetuosos, pero no logra decir que se está sintiendo mal por algo y no podemos pasar a castigarlo, sino tenemos que escucharlo y preguntarle primero, instruirlo también. Salgámonos un poquito del modelo porque hemos estado viendo desde adentro de la familia reconstruida de quienes se unen, pero ¿qué pasa, por ejemplo, la persona, si quien nos está viendo está en la posición en la que su expareja está reconstruyendo una familia y de pronto quiere traspasar un poco esos límites, quiere traspasar un poco esas barreras de incluso, ya que estamos hablando de la disciplina y la corrección, de decir cómo tienen que hacer esa corrección en el otro hogar? ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, digamos que es importante que se pongan límites, porque como bien, como tú lo decías, claro, la persona quiere que a su hijo lo mismo que se le está enseñando, pues se le enseña ya en la otra casa también, y uno quiere que estas reglas que uno tiene acá sean válidas también allá, y eso no puede ser. Aunque sean muy buenas y tengan toda la mejor intención para edificar el hijo, nosotros no podemos llegar allá. No, la persona no puede llegar a invadir tampoco el hogar. Entonces hay que poner límites. Aquí yo lo hago de esta forma, cuando él esté en tu casa se harán las cosas de esa manera. Siempre es importante comunicarse entre, aunque sabemos que a veces es muy difícil porque hay cosas que no se han sanado, tratar que la persona que es cristiana sea como un poquito más paciente y tratar de que el niño pueda entender esos cambios y no permitir que la persona entre a invadir tu casa. Claro, aparte que eso puede lastimar a nuestra esposa, ¿no? Si llama a la mamá del niño a decir, pero miren, es la 1:30 y no ha almorzado el niño, él almuerza acá a la 1 en punto. ¿Qué pasó? No, no, por favor. ¿Cómo así que me le dieron una hamburguesa? El niño acá no come esas cosas. Eso es comida chatarra. No, no, no. A él me le dan su sopita con su sequito. Y se quieren meter en ese hogar. A lo que se refiere mi esposa es a eso, a poner ese límite ahí. No, qué pena. O si yo no estoy casado y él vive, si yo vivo solo y mi hijo me vino a visitar, ella no puede o no tiene el derecho de estar llamándome cada 5 minutos a decirme qué le debo hacer, cómo lo debo hacer. Es que yo lo hago así, usted no lo tiene que hacer tal cual. No, que no lo dejen ensuciar porque ese pantalón es nuevo, me lo trajo vuelto, nada. No, hay que poner límite a ese. Son las consecuencias de eso y entonces tenemos que aprender a vivir con eso. O sea que el consejo que podemos darle a quien está afuera es respetar, ¿cierto? Respetar un poco esos espacios y lo que sucede en el otro hogar. Sí, adicional, importantísimo, no le hable mal de su papá o de su mamá. Nunca. No lo haga. Y es por su propio bien. Porque los niños crecen, se vuelven muchachos grandes y va a decir, mamá, ¿usted por qué me dijo usted papá? Eso no es verdad. Yo lo conozco y él no es así. Y sí se pueden herir con nosotros porque tuvimos una mala intención. O dicen, yo no conocía a mi papá porque mi mamá siempre me dijo cosas malas de él y yo guardé esa distancia, pero acabo de ver que perdí el tiempo. Entonces tengan cuidado, no le hablen mal de su expareja, al niño o a la niña, porque no tienen por qué hacerlo. Además que hacen pecar a los hijos, porque recuerden que hay un mandamiento, ¿no? Honren a sus padres y los hijos, independiente de lo que haga el papá, deben honrar a su papá y a su mamá. Así es. Pues bueno, si el padre o la madre que está llegando a ese nuevo hogar no es reconocido como tal en el rol de padre o madre por los niños, ¿qué debe hacer el padre para ganarse el corazón de los niños, el que está llegando? Pues tiene que
asumir su papel de hombre, de cabeza. Principalmente orar con ellos, hacer su tiempo devocional con ellos es importante. Eso lo empieza a ver como, o hace que esos niños lo vean como autoridad. Compartir tiempo con ellos y amarlos a todos por igual. Si yo les llevo un dulce al pequeño, les llevo a los grandes también. Y para donde yo vaya con la mamá, con los niños, me llevo a los grandes. Si los chicos están en edad de TMT, en diferentes edades, yo lo llevo, lo espero a que él salga, paso por él nuevamente. Son Todo detalles eso, que enamoran. claro, eso hace que ellos lo vean a uno como esa autoridad, porque es el papel que uno tiene que hacer como padre. Y yo creo que el mayor consejo que les podemos dar, ya nosotros ya habiendo pasado por esa experiencia, doblen rodilla por esos hijos, Y oren. porque Si son niños difíciles, oren. es Dios quien coloca en el corazón de esos hijos amor por nosotros y respeto. O sea, hay que acercarse a ellos. Lo que tiene que hacer es acercarse intencionalmente, como lo decíamos en nuestra transmisión pasada. Exacto. Intencionalmente. Cumplir el papel de papá. Exacto. No está su papá, yo no lo soy, pero estoy cumpliendo ese papel y eso va a hacer que ese hijo me vea con respeto y como autoridad. Bueno, ¿y la pareja qué puede hacer para apoyar eso? Si es el papá o si es la mamá, ¿qué puede hacer si se da cuenta que los niños no lo reconocen a él como tal? ¿Cómo puede ayudar a que eso Es, suceda? es importante, o sea, yo no le puedo decir a mis hijos que lo vean como papá porque si no es, pues no los puedo obligar, pero lo que sí puedo hacer es crear espacios para que lo aprendan a respetarlo, para que aprendan a quererlo. Eso es súper importante, pero yo no le puedo decir, como decía mi esposo a los hijos, dígale papá, no. Establecimos unas normas y todos vamos a respetar esas normas porque estamos en conjunto, Claro. armándolas y respetándolas. Pero que decir no, como lo dijo él, entonces no, yo tengo que respaldarlo. Para que esto funcione, tenemos que respaldarlo y trabajar en Claro, equipo. y entonces, en el caso de las mujeres, sometiéndose a sus esposos. Y en el caso nuestro, amándolas. Una mujer se somete cuando yo la amo. Y si ellos ven que yo amo a su mamá, entonces me van a ver aún con más autoridad. Bueno, pues creo que hay mucho consejo y mucha cosa buena. Y ya vamos terminando, ya vamos cerrando nuestro tema de hoy, que ha estado muy nutrido, pero vamos a cerrar con un tema que es un poco controversial, y es precisamente ese que hablábamos. Y es probable que en algún momento puntual, cuando ese padre trate de ejercer el rol de autoridad, sea contrariado por su pareja. ¿Qué consejo podríamos nosotros dar para un manejo de una situación como esas, donde eventualmente yo desafíe, incluso imagínense donde esto sea enfrente de los niños? Sí, claro, por eso es importante sentarse con anterioridad y hacer acuerdos. Hay momentos que va a haber desacuerdos, claro que sí, pero traten de manejarlos entre ustedes. Si ya la situación se sale de las manos, es complicado y no lo pueden hablar, pidan una consejería, una ayuda, ¿cierto? A la persona adecuada. No lo van a hacer a personas que les van a aconsejar mal. Que le va a decir, pues déjese, desgraciado, o cosas de esas. No lo hagan. Busquen a la persona adecuada, ¿cierto? Eso es importantísimo. Llegar a acuerdos y siempre basarse por la palabra de Dios, porque es que yo no puedo desautorizar a mi pareja, ¿cierto? Si ya se equivocó, pues yo le diría aparte, mi vida, fallamos en esto, vamos a Sí, coordinarlo. sí es importante, yo lo repito y lo repito y lo repito, pero es que a nosotros nos funcionó mucho y es trabajar en equipo. Claro, había momentos en los que sí, yo no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero era importante hablarlo después estando solos. Mira, no estoy de acuerdo este manejo, entonces él decía, entonces hagámoslo de esta manera y tenemos que ser muy flexibles a hacer cambios. Como les decíamos, desde un comienzo ustedes deben de llegar a unos acuerdos con para cómo van a manejar ciertas situaciones. Obviamente cuando va pasando el tiempo las cosas van cambiando, pues lo volvemos a hablar y si tenemos que cambiar, digamos, los acuerdos a los que hemos llegado por beneficio de nuestro hijo, lo hacemos y por beneficio de la familia, pero siempre como un equipo, no contradiciéndose y siempre pensando en el bienestar de los hijos. Es súper importante porque nosotros tenemos una obligación delante de Dios y cuando prima el orgullo y no el beneficio, ahí empiezan los corazones a lastimarse y es más difícil ayudar a que esta familia reconstituida pues sea una bendición. Claro, los hijos son muy lindos, pero a veces pueden llegar a juntarse para separarnos, pero por eso somos equipo y entonces el equipo está siempre, siempre allí.
llegó a decirme algo mal de la mamá. Hey, un momento, es tu mamá. Cuéntame, pero con respeto. No, que no logren dividirnos, porque pueden juntarse los de ella con los míos y decir, vamos a hacerle la vida imposible, vamos a hacer que rompan las reglas. Sí. No, nosotros ya tenemos claro, hemos establecido normas y de ahí no nos movemos. Este tema es muy chévere, muy apasionante, muy interesante. Yo quisiera que cerráramos con este versículo, que de pronto puede ser pieza fundamental en una familia y en una reconstrucción de un hogar. ¿Qué tendrían para decir ustedes de este versículo? Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues este podría ser un consejo para los padres. Muchas veces la persona con la que nos casamos, esos hijos vienen rebeldes, son difíciles, son complicados, llegan a la adolescencia y no nos la llevamos bien con ellos, son difíciles de tratar, de llevar, de amar. Pero definitivamente tenemos que hacer lo que hizo el Señor. Él nos amó cuando éramos pecadores. Todavía éramos pecadores. ¿Qué tenemos que hacerlos? Hacer, amarlos, orar por ellos, pelar rodillas, pararnos temprano, aclamar por ellos, guiarlos siempre por el camino correcto. Eso es lo más importante, amarlos, amarlos y amarlos así la embarren, así sean duros con nosotros, amarlos siempre. Y perdonarlos, Y porque perdonarlos. a veces no tienen buenas actitudes, pero perdonarlos. Y con el tiempo el Señor irá sanando y de verdad que sí se puede llevar un hogar hermoso, reconstituido. Nosotros somos ejemplo de eso, los tuyos, los míos y los nuestros, y nuestros hijos los tres se llevan supremamente bien, se quieren y ya pues, creo que pasamos la etapa más difícil que fue la etapa de la copa. El ajuste. Y con amor, ¿quién no cambia? Cualquiera, ¿no? A mí me aman y yo me someto, claro. Toca con esos muchachos, mucho amor con ellos. Pero después tenemos otros invitados, después Miguel, para que los podamos invitar, que si tuvieron 3 hijos súper rebeldes y de verdad que Claro. salieron Y adelante. dentro de 8 días, no sé si me adelanto, pero vamos a tener invitados, así que no se lo pierdan. Sí, Alfonso, Cindy, gracias otra vez porque han sido muy nutridos sus consejos, la oportunidad que tenemos de tocar temas como tan álgidos a veces, tan delicados de pronto de tocar, se pueden herir susceptibilidades, pueden haber temas como ustedes lo mencionaron, pendientes de sanar, de fondo pueden haber incluso ignorancia frente a cómo afrontar muchos temas y tal vez en nuestro proceso de improvisar, pues de pronto tomamos una decisión que no es la más acertada. Así que qué bueno pues poder hacerlo de la mano de Dios. Como lo mencionaba Alfonso, sí, tenemos en nuestra próxima transmisión tenemos invitados especiales. Tenemos un tema que también va a ser muy candente y vamos a meternos de lleno a un hogar. Vamos a ver en la práctica cómo ha sido, qué respaldo ha recibido ahí en su hogar con sus hijos. Vamos a ir a la minucia, vamos a ir al detalle y lo mejor de todo, vamos a tener la transmisión en vivo para que ustedes también hagan preguntas, para que puedan hacerlo en el momento y que de verdad pues podamos seguir entre todos ayudándonos en este tiempo para papás. Muchas gracias por conectarse, por vernos, por acompañarnos. Recuerden compartir este mensaje con algún amigo, con algún familiar, con alguien que usted crea que necesita esto y que de alguna u otra manera puede serle provechoso para su rol que también desempeña como padre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse ahí y activar las notificaciones, todas las notificaciones para que estén enterados de nuestras transmisiones. A ustedes, Cindy y Alfonso, gracias, un abrazo. A quienes nos ven, por supuesto, también les mandamos un fuerte abrazo en la distancia y no se pierdan Tiempo para Papás porque hay tiempo para papás para ratos. Muy bien, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Miguel.